Bienvenidos, buenas noches a la hora de la verdad. Soy Fabricio Ceballos y hoy nos encontramos con el doctor Luis Fernando Torres. Él es candidato para la alcaldía de Ambato por el Partido Social Cristiano y por el Movimiento Tiempo de Cambio. Es una alianza del partido Lista 6 y la Lista 61. Así es. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Doctor, ¿está preparado para perder? Nunca. Pero es una opción. Siempre para ganar. Entre tantos candidatos es una opción. En mi mente siempre está el triunfo y voy a ganar. Pero hace 18 años ya perdió. Sí, pero para mí fue también una victoria. ¿Qué aprendió en estos 18 años? Hace 18 años iba a ser su tercer periodo, ¿no? En la alcaldía de Ambato. ¿Qué aprendió en estos 18 años? Bueno, a conocer más el país, a identificar los problemas de los ciudadanos de manera mucho más concreta. Y en Ambato he identificado 3 grandes problemas: la delincuencia, la falta de empleos bien pagados, la falta de inversión y ahora la migración desordenada, particularmente de venezolanos. Hace 18 años, una debilidad, digamos, fue una creación de un frente cívico que dice que luchaba contra la corrupción por las denuncias que existían dentro de su gestión municipal. ¿Por qué se generaron esos cuestionamientos en esa época? No fueron comprobados, pero ¿por qué se generaron? No, el frente se conformó para ocupar un cargo que no tenía. Y claro, llevaron adelante una campaña que tuvo muchísima eficacia a nivel estratégico y captaron una porción del electorado. La diferencia fue mínima y tuvieron la oportunidad de hacer lo que habían ofrecido en parte. Pero al final la democracia es así. Unas veces estamos, otras no estamos. Yo no he estado 18 años en la alcaldía y estaré desde mayo del 2018. Doctor, 19. Yo esta pregunta la hice el año anterior, en una entrevista, cuando la entrevisté para asambleísta. ¿Cómo confiaron usted si vuelven a hacer campaña adelantada? Mire, campaña adelantada porque mi nombre aparece en unas paredes de la zona rural con la fotografía. Yo diría que es parte, digamos, de la emotividad de los miembros de juntas parroquiales. Pero yo no he hecho ningún tipo de campaña, ni en medios de comunicación, difundiendo la publicidad que recién la comenzaré a difundir después del 5 de febrero. Pero el 23 de enero a las 11 de la mañana visitan la puerta de mi casa, me timbran y me empiezan a hablar de usted y me entregan una volante con su nombre. ¿Qué es esta? Eso es campaña. No, es parte de la rendición de cuentas. Sí, doctor, yo sé, no está aquí, no dice vote por Luis Fernando Torres, no dice lista 6. Pero doctor, no somos ingenuos, es campaña. ¿Por qué adelantarse? No, es que lo que está prohibido es la campaña publicitaria pidiendo el voto. Lo que no está prohibido, y hacen todos los candidatos, es presentar parte de lo que se ha hecho, cuál es la gestión y cuáles son sus atributos. Y en eso he visto a todos los precandidatos, aspirantes, haciendo lo mismo. De tal modo que el ciudadano lo suficiente maduro es como para decir acepto, no acepto, voy, no voy. ¿No le parece entonces que deberían cambiar las reglas de juego si es que todos hacen lo mismo? Es que lo que está prohibido, conviene que lea detenidamente el COTAD, es la publicidad oficial pidiendo el voto. Pero doctor, está saliendo su imagen. Sí, están publicando de casa en casa, con cuadrillas. Es publicidad, es campaña. Llámeselo como se le llame. Lo importante es que hay un contacto directo con la gente. Y yo no es que niego, efectivamente, que tengo dentro de mi estrategia hacer una campaña puerta a puerta y cerca a la gente. Doctor, otra consulta que es incómoda, digamos, pero que siempre le hace a su hijo. También le pregunté la vez anterior. Así es. ¿Por qué decidió que su hijo sea su alterno y ahora que sea su reemplazo? Bueno, no decidió, sino 115,000 tungurahüenses que votaron. Pero usted le dio la opción para que sea su alterno. No le dio. Fue la Asamblea de Tiempo de Cambio y la Lista 6. No se olvide que de acuerdo al Código Orgánico Electoral existen primarias. Y una modalidad es las primarias representativas. Y en función de ello se tomó esa decisión con el acuerdo de dirigentes y militantes de las 6 de Tiempo de Cambio, que luego fue refrendada por 115,000 tungurahüenses. Usted está en la política ya 30 años, ¿no? Más. Yo estoy en la política. ¿Cuándo fue la primera vez que fue diputado? Yo estoy en la política desde que tengo 4 años. ¿Por su padre? Por mi padre y por todo. Yo tengo una larga historia desde que tenía 4 años, porque mi padre ese tiempo llegó a la Asamblea Constituyente, 1966. El 68 fue diputado y cuando tenía 6 años
ya estaba en la política, porque iba a las barras del Congreso a verle actuar a mi padre. ¿Ya? El 70, cuando él fue alcalde, yo tenía 8 años y ya sabía cuáles eran los temas locales. Entonces, yo diría que prácticamente 51 años en la política, desde niño. Y eso es lo que le cuestionan, que vive de la política. No, que vive la política, no. Yo no vivo la política. Basta que usted abra mi información en el Servicio de Rentas Internas y encontrará que no vivo la política. A diferencia de otros. No, la política ¿Qué otra labor tiene varias usted? actividades más. Yo tengo, era el tercer mayor pagador de impuesto a la renta en la Asamblea. El tercer mayor pagador de impuesto a la renta. ¿Por qué razón? Porque tengo ingresos distintos de los de la política. Yo estoy en actividades inmobiliarias y algunas otras actividades más. Por eso puedo dedicarme a la actividad política para servir. Si a mí me quitan el sueldo, me dan el sueldo, me da lo mismo. Yo Eso no es lo vivo que, de ello. bueno, dentro de las preguntas de esta vez, Claro. justo los candidatos ahora dicen que por problemas económicos del país se van a bajar el sueldo. ¿Usted lo haría? No tengo ningún No tiene problema, problema. es que yo no vivo de ello. Por eso, si usted entra a la página de Servicio de Rentas Internas, encontrará cuánto pago de impuesto a la renta cada año. Y verá que mis fuentes de ingresos siempre han sido distintas de la política. Y eso me da la suficiente autonomía para luchar por los grandes objetivos que me propongo en beneficio de la gente. Doctor, si usted llega a ganar las elecciones, va a ser, digamos, un porcentaje del 30 o 40% por la gran cantidad de candidatos No. que hay. Y yo creo que va a ser superior. Este momento, las encuestas más calificadas me otorgan el 40% de la totalidad de electores. Los electores bordean los 290,000. Digamos que llega con el 40%, va a haber un 60% que no votó por usted. ¿Cómo va a manejar la gobernabilidad a las personas que no decidieron votar por No, usted? es que 40% de la totalidad significa casi el 54% de los votos válidos. Será una votación histórica. Yo estoy trabajando para superar los 110,000 votos, con lo cual habrá una votación significativa que me dé la legitimidad para llevar adelante el plan de trabajo que se encuentra registrado en el Consejo Nacional Electoral. Y tengo la esperanza de que pueda llegar con 7 concejales, 4 al menos por la zona urbana y 3 de la zona rural. Doctor, justo vamos a hablar del plan entregado al Consejo Nacional Electoral. Es un plan amplio, es un plan grande. Su tema más fuerte ahora es seguridad. Él plantea varios temas de seguridad. Uno de esos es la instalación de 8 centros de vigilancia y seguridad barrial. ¿Cómo los va a instalar? Le voy a dar el ejemplo de un lugar donde pienso instalar uno, Santa Rosa. Es una de las parroquias más grandes a nivel rural y no existe un centro en el cual puedan permanecer los miembros de la Policía Nacional y no se diga aquellos agentes vinculados a la Policía Municipal. Temporalmente rota un patrullero con 2 policías y Santa Rosa es una de las parroquias donde el tema de la delincuencia es más crítico. ¿Qué voy a hacer? Será un centro no simplemente de cemento, sino tecnológicamente tan desarrollado para que desde allí puedan movilizarse los policías nacionales, los agentes municipales que tienen que participar en las tareas de seguridad sin suplantar a la policía, además de los desarrollos tecnológicos para que haya una vigilancia permanente. Y esa parroquia y las que están junto a ella en esa zona sientan y perciban que desde el municipio existe el interés al menos de alertar sobre hechos delictuales. Ese es uno. Otro estará ubicado en Izamba, otro en Huachigrande, otro en Picahua, otro estoy pensando si en Quizapincha, Ambatillo o Pinjo. De tal modo que esos en la zona rural más otros en la zona urbana vendrían a contribuir a la lucha contra la delincuencia, sin suplantar a la Policía Nacional. Otro de los puntos que usted plantea es el desarrollo de una policía móvil interconectada. ¿Cuál es la idea de esto? La idea es que efectivamente el nivel de interconexión en Ambato mejore tanto que tengamos una policía móvil. He conversado con especialistas en la materia, algunos de ellos inclusive vinculados a los altos mandos de control y vigilancia de la delincuencia, para que puedan rápidamente a través de drones o desde un espacio que les permite manipular una serie de equipos, estar ayudando en las tareas de asistencia, para no depender solamente de que exista la cámara o no, sino una policía móvil y digital. Yo he pensado llegar a crear una especie de
instrumento que permita que cualquier ciudadano, aplicación por decirlo así, que visita la ciudad de Ambato, cuando llega a Ambato, desde esa aplicación puede conectarse en materia de seguridad a esta policía digital móvil que estaría igualmente rotando. Va a haber una gran inversión en seguridad. Sí, yo quiero destinar un buen porcentaje de los impuestos que pagan los ambateños a seguridad ciudadana, porque la seguridad da bienestar y la seguridad es el primer derecho que tiene un ciudadano. Pero es más complejo el tema de seguridad, no es solamente el vigilar y el controlar que no haya delitos. ¿Cómo combatirlo? Es lo otro, lo que genera la inseguridad. Bueno, hay varias causas que están detrás de la inseguridad. Detrás de los robos muchas veces está la pobreza, pero detrás de una violación no está la pobreza. Detrás de los asesinatos tampoco. Eso es lo que iba a decir, la mayoría de hechos violentos que se han dado ahora, que registra la policía, no son hechos delictivos de delincuentes o de bandas organizadas, es violencia al interior de la familia, es violencia en el barrio. ¿Qué hacer con eso? Hay mucha violencia intrafamiliar, eso es cierto. Bueno, abrir los canales para que las personas que sufren violencia dentro de los hogares puedan inmediatamente ser asistidas, no solamente denunciar. Claro que eso está lejos de la delincuencia, más bien es parte del capítulo violencia familiar, que el municipio tendrá, por supuesto, una dirección, un departamento para garantizar, sobre todo, niveles de paz y tranquilidad en estos hogares violentos. Está vinculado mucho la violencia con la venida de personas de Venezuela y su discurso. Sí. ¿No le parece que es un discurso xenófobo también? ¿Se promueve más bien la exclusión de estas personas? No. Mire, si Maduro no cae y no va a la cárcel, este año se estima que 4 millones de venezolanos abandonarían Venezuela. De ellos, ¿cuántos llegarán a Ambato? Es una de las preguntas. Este momento estimo que si en el país están 300.000 venezolanos, por lo menos en Ambato habrá unos 20.000. Ellos, los 20.000, ya tienen problemas, porque no encuentran puestos de trabajo. Pero no es su culpa, ¿no? O sea, no es su culpa. Una expulsión de un proyecto, un proceso político conflictivo, violento. Por supuesto. Lo que yo he dicho es que ese es un problema que tiene Ambato. Y sobre ese problema tiene que estar la ciudad preparada. ¿Y qué hace? Primero, saber, por ejemplo, cuántos están en Ambato, cuál es su calificación profesional, cuáles están emprendiendo actividades económicas, cuáles no logran tener ingreso alguno, cuántos están en los cruces de vías pidiendo caridad, cuántos tienen a sus hijos prácticamente en la indigencia. Y luego de ello, saber si en Ambato existen o no plazas de trabajo suficientes. O sea, no hay en el Ecuador, ¿no? No va a haber en Ecuador. Ambato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero salvo para ciertos trabajos que sí se ve que realizan los venezolanos. En algunos casos, trabajos de alta calificación. Es decir, alguien que viene muy calificado, inclusive es profesor en la universidad técnica, lo que conozco, lo cual está bien. Otros que tienen, digamos, muy poca formación se dedican a trabajos que no quieren hacer los ambateños. El problema es con los que compiten con los ambateños y les dejan sin trabajo a los ambateños. Y eso debemos identificar. Pero el venezolano deja sin trabajo a los ambateños, o los ambateños muchas veces explotan al venezolano porque o no le pagan lo que es, no le pagan el seguro social, le hacen trabajar más de las horas. O sea, no es un problema de los venezolanos, también es de los ambateños. Sí, claro, pero es de esa migración que está aquí. Pero hay algo más grave. Existen bares, algunos cerca a la avenida Ceballos, donde están venezolanos que son muy agresivos con los ambateños. Yo he conversado con algunos que me dicen el trato que nos dan estas personas que tienen un bar en el que hacen ruido y ni siquiera bajan el volumen, es un trato discriminatorio contra los propios ambateños, y ello no puede suceder. Claro, pero entonces, ¿se vería en qué condiciones están? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Qué cualificación técnica o profesional tienen? ¿Y de ahí qué sería con los venezolanos? Bueno, tener por lo menos la respuesta. Entonces, si tenemos a tanto venezolano que tiene a sus hijos en la indigencia, no tienen ingresos, habría que encontrar la fórmula de que no estén en las esquinas con sus hijos, que se los lleve pues a un albergue, que se les dé alguna asistencia social. Y luego habrá que saber también cuántos de los que han ingresado tendrían antecedentes judiciales en Venezuela, porque aquellos que tienen antecedentes judiciales no merecen estar en nuestra ciudad. Eso viene ligado a otro tema, que es la informalidad. Y es un problema muy complejo, se ha complejizado en esta administración. ¿Qué va a hacer usted en este trabajo, en su gestión? Bueno, la informalidad tiene como antecedente la pobreza. Y un dato que publicó La Hora con información del INEC señala que Ambato ha llegado a ser la tercera ciudad con más pobres en el país, 8.3%
de pobres. Ujú. ¿Dónde están esos pobres? Entre muchos de los informales. ¿De dónde vienen los informales? De las zonas rurales y campesinas. Y muchos han llegado a la ciudad porque no tienen condiciones para prosperar económicamente en el campo. No les permiten, por ejemplo, dividir sus terrenos y no pueden tener la escritura. Con la ¿Usted cual, dividiría? Sí, tengo previsto cambiar en el plan de ordenamiento territorial el área mínima. ¿A cuánto? 1.765 ¿Qué es metros ahora? Ajá. hasta 2.800 me parece un área bastante grande. Entonces todavía no tengo la cifra, pero lo que yo quiero es que pueda un campesino tener la escritura para conseguir un crédito formal, ya que si no se permite ello, les condenamos a los indígenas y campesinos a que vayan a los chulqueros, porque cuando uno tiene la escritura, se formaliza completamente con una división, ya puede acudir a una cooperativa y tener un crédito formal con una tasa de interés más baja y mover la economía. ¿Y no puede haber un problema ahí de la zona agrícola, de la expansión, de la reducción de la zona agrícola y con esto de lo que se habla de la seguridad alimentaria? Bueno, hay varias zonas que creen que son agrícolas, pero en la práctica no lo son y están condenados a vivir en la indigencia. Personas que tienen, diga usted, 4.000 metros y 5 hijos, porque no pueden dividir 1.000 a cada uno de sus hijos. Y allí está una de las causas de la pobreza en Ambato. Esa prohibición de dividir es una discriminación. Y resulta que tenemos ambateños de primera clase y ambateños de segunda. Los de segunda son los que pagan impuestos, contribuciones, pero no pueden disponer de su terreno. Pero habría que reformar entonces el plan nuevo de plan ordenamiento desarrollo. territorial, así es. Lo va a volver a hacer porque Sí. recién lo hicieron. Están No, terminando. el plan lo aprobaron el año 2009, han querido reformarlo y no han podido Pero hacerlo. está listo. Claro, Con la consultoría ya les entregaron, es un plan a los 2030. están por No, probar. llegan al 2020 con las justas, pero tendrá que aprobarse el plan 2040. 2030 está listo. No, el 2040, no está listo, porque es el mismo plan 2020 Ajá. que se aprobó en la administración anterior a la actual, que han querido reformarlo, pero hasta ahora no logran reformarlo. Y por esa razón, yo voy a asumir la alcaldía de Ambato con el 2020 en sus últimos días, O sea, agonizando. No va a tomar en cuenta este que está No, entregando. sí, el tiempo que me queda. Pero Pagaron inmediatamente. $160,000 por esto. Pero mire usted qué tipo de consultoría han hecho. Me cuentan que habían contratado a alguien del Austro, que viene con ideas del Austro, que no son ideas que pueden aplicarse en Ambato. O sea, dicen, no vales. No vale, por eso hay un desajuste, por eso es que no logran la reforma, es un desastre, es un desperdicio de plata. Entonces el 2020 agoniza e inmediatamente tiene que hacerse el 2040. Y está en mi plan de trabajo. Entonces yo espero tener el plan 2040 para inicios del año 2020. Regresando a la informalidad con este tema, una de las causas, dices, la extrema pobreza, ¿no? Claro, Ambato es la cuarta ciudad con la tercera, según el con INEC. extrema pobreza. Con extrema pobreza. Con pobreza la tercera. Y es una causa de la informalidad. ¿Qué hacer? Aparte de reformar y de generar más... Lo primero, claro, facilitar que los informales de Ambato, indígenas, campesinos, puedan vender más ordenadamente. Es inconcebible que una mujer que viene, diga usted, de Yaguachico, con un canasto de papas o de ajo, al final vuelve sin el canasto y sin ingresos, se hace más pobre. Habría que ver la forma de que pueda vender. Y luego viene el orden. Hay mafias, no de ambateños ni de tungurahuenses, sino mafias que comercializan con los espacios públicos, van de ciudad en ciudad, y en Ambato esas mafias han cobrado tal fuerza que son las que se adueñan de los espacios y van colocando a la gente. Hay también empresas grandes que promueven la informalidad, ¿no? O sea, empresas estructuradas y que envían a personas a trabajar en la calle, ¿no? Así es, eso es lo otro. Ahora, en el tema de los informales, muchos dicen, hagamos un mercado y van allá los informales. Se está pensando hacer frente a la primera El de mayo. problema es el siguiente, ¿y los compradores irán allá? Porque normalmente usted instala un mercado, les coloca. Si no van los compradores... Y desde su experiencia, ¿por qué fracasó esto? Hay mercados bonitos, bien adecuados, pero vacíos. Mire, porque todo ha cambiado. Mire usted, ahora tenemos celulares. Al instante nos informamos. En la vida cotidiana, la gente quiere estar cerca al comprador o al vendedor. Y resulta que nuestros mercados no son los mercados del siglo XXI. Son los mercados de mediados del siglo XX. Estructuras de cemento, dentro de las cuales quedan encerrados los vendedores y los compradores lejos. Yo quiero ir a un nuevo tipo de mercados. En el sur de Italia existen unos en los que efectivamente el comprador y el vendedor
tienen una conexión de vista. Entonces, si ha cambiado la forma de comportarse, de comunicarse, no podemos pensar que estructuras de hace 70 años faciliten la venta de quienes están dentro. ¿Qué va a hacer dentro? con los mercados? Bueno, esos tienen que funcionar, pero estoy pensando algo, porque cuando uno va a los mercados, la gente dice, no vendemos por los informales. Usted quita los informales y tampoco ingresan todos los compradores porque le resulta complicado. Entonces es un problema ya estructural. Más complejo. Más complejo. Mire usted los desafíos que tenemos de por medio a nivel comercial. Además, la plataforma baja de Ambato ha cambiado su naturaleza económica con el desarrollo de la plataforma alta. La gente inclusive ahora va a ciertos espacios comerciales donde puede conseguir más barato y existe una competencia entre el mercado tradicional y los nuevos tipos de mercados. Con la informalidad, ¿volverá a hacer lo que usted hizo en su gestión con lo que pasaba en la avenida Ceballos, que era un mercado desde... Claro, había 3.000 comerciantes catastrados, desde la Providencia hasta el cementerio. Yo logré sacar esos 3.000. ¿Volverá a hacer esto? Fue con la fuerza pública. Claro, ¿no? Fue con la fuerza pública. Gracias a Dios no hubo ningún incidente mayor y todos conservaron su puesto de trabajo. Esta vez la situación es distinta porque no están en una avenida como la Ceballos, más bien se mueven de un lado a otro. Lo importante sería encontrar dónde venderían mejor y yo no tengo miedo a que efectivamente de manera temporal en algún sector se los ubique sin que hagan daño a los comerciantes de los mercados y armonizar sobre todo los procesos de compra y venta en Ambato. Pero ellos quieren estar en la calle. ¿Les va a dejar estar en la calle? Mire, yo no voy a dejar, por ejemplo, que alguien se coloque en los alrededores de la catedral, porque es un sector emblemático que tiene que ser precautelado. Pero si existen otras zonas donde puedan ubicarse sin impedir el tráfico, sin dificultar a los peatones su movimiento, yo creo que no habría problema de manera temporal, sabiendo que en medio de esta crisis económica la gente necesita vender para ganar algo. Otro tema que se trata en su plan de gobierno es el de movilidad, de manera amplia igual. Y ahí usted plantea el desarrollo de un sistema integrado de transporte público. Sí. ¿Cómo lo piensa? Además, con estructuras digitales. Bueno, y yo creo que deberíamos mirar la experiencia de Loja. Allá el transporte público funciona bastante bien, todos cooperan. En Ambato deberíamos llegar a algo parecido. La gran ventaja de los buses de transporte urbano de Ambato es que son los mejores buses del país. El inconveniente es que hay muchos buses y por esa razón los buses en determinadas rutas se mueven vacíos. Ya no se puede aumentar más buses, porque lo contrario, muchos de ellos no logran ni siquiera recuperar el movimiento. Entonces, he conversado con estas cooperativas, existen cerca de 250 buses urbanos moviéndose todo el tiempo para optimizar completamente al transporte público, porque esa es la mejor vía para bajar el caos vehicular. Y con sistemas de control como los que existen, por ejemplo, en Guayaquil, dentro de los buses, se puede desde un centro de monitoreo saber a qué velocidad se mueve el bus, si está compitiendo o no con el otro. Pero eso ya lo planteó la actual administración. Pues no lo han hecho, no existe. No está hecho. Claro, no existe. Entonces la idea es un sistema avanzado como el que existe, me parece a mí, en la ciudad de Guayaquil y en otras ciudades tecnológicamente desarrolladas, para que no tengamos buses que van a 80 kilómetros por hora por, digamos, audacia del conductor que maneja cuando el límite máximo es de 50 kilómetros por hora. ¿Implementaría la caja común que no se logró implementar? Ahora existe la caja común por cooperativa, pero no veo que haya ambiente para una caja común de todas las cooperativas y buses. Si funciona ahora la caja común por cooperativa, lo que habría que acordar es que no haya la competencia entre la unidad A y la unidad B de diferentes cooperativas. También plantea usted un transporte ecoturístico. Sí. Mini unidades sustentables. ¿Cómo es este proyecto? Sí, es para el centro de Ambato. Quiero básicamente con fines turísticos y para que tengan un efecto de demostración en el sentido que la gente vea esta como una buena alternativa, cierto tipo de buses que existen sobre todo en Europa y que permitirían que uno se mueva en el centro de Ambato sin contaminación, sin el problema de que acelere el conductor porque quiere tomar el pasajero antes, sino a un ritmo tal que se vea que sí podemos tener un transporte ecológicamente aceptable, sabiendo, eso sí,
que los buses eléctricos son altamente costosos. ¿Cómo va a financiar eso? Eso no sería una flota de 20 buses, 1 o 2 simplemente con fines demostrativos para ver cómo la gente Solo acepta. Solo en el centro he pensado por ahora, tal vez en alguna ruta de la zona alta, no, prefiero que sea solamente en el centro por ahora, como una primera experiencia para ver cómo funciona. Y claro, la idea es que las propias cooperativas participen en este proyecto. ¿No ha pensado usted asumir el transporte desde el municipio? No, ni loco, porque eso supondría egresos municipales. Cuando funcionarios públicos administran el transporte, quiebra, es preferible que lo administren las cooperativas privadas, los miembros, los socios, y el municipio regule, nada más. También plantean una red de ciclovías para la movilidad. ¿Cómo funcionaría? Quiero hacer una red de ciclovías entre las universidades. Mire usted, si pudiéramos conectar las universidades que están hacia Baños con las universidades que están en la zona alta de Ambato, sería interesante porque los estudiantes se movilizarían en esa ruta. Luego tengo previsto una ruta también de ciclovías en las zonas culturales, los parques de Ficoa, entre esos la Quinta de Juan Leomera, la Luisa Martínez, para conectar en rutas no que lleguen a toda la ciudad, porque también hay un problema. Si uno hace una ciclovía, tiene que reducir. Está planteado aquí una ciclovía, ¿no? Por la actual administración. Pero es un problema porque usted tiene que reducir el ancho de la vía para vehículos, o tiene que tomar la opción de reducir la calzada. Y en los dos casos se presenta un problema para los vehículos y se presenta un problema para el peatón. Por eso he pensado esa ruta donde hay vías anchas y se podría hacer una ruta debidamente pensada. No en el centro de la ciudad. En el centro no, porque es imposible. Habría que prohibir el estacionamiento vehicular. Y los comercios lo que quieren es que haya estacionamiento vehicular, porque llega el comprador, se estaciona y descompra. Y hay que fomentar la compra y venta de productos. Otra de sus propuestas es seguridad vial para el peatón. Y plantea ahí una implementación de un sistema de señalética y piso podotáctil. ¿Cómo funciona esto? Así es. Es ese piso, sobre todo para las personas de la tercera edad, para que no se resbalen, para que se les sienta. Pero más allá de esta propuesta, quiero tapar todos los huecos que existen en las veredas y rehabilitarlas. He visitado varios barrios y no hay cuadra donde no existan 1 o 2 huecos. Y la queja permanente del habitante del barrio: aquí se cayó mi abuelita, mi hijo. Entonces la seguridad para el peatón pasa por tener buenas veredas y por dar garantías, sobre todo a las personas de la tercera edad con el piso podotáctil. ¿Usted permitiría que venga Uber o Cabify acá a trabajar? Mire, yo no quisiera que entraran libremente, porque si ahora existen 2.400 taxis formales, que ya tienen problemas de pasajeros, y si se suman los llamados taxis que no están todavía aprobados, que me decían llegan a cerca de unos 1.500, taxis están sobrando en Ambato. El problema es del servicio. El servicio va a mejorar. Yo creo que las cooperativas que existen en Ambato pueden ofrecer un buen servicio, las organizadas, y para eso la regulación del municipio ¿Por qué no debe ser ofrecen fundamental. quejas permanentes del taxímetro, de los lugares que no les llevan? ¿Qué hacer frente a eso? Más control y regulación, porque esa es la competencia que tiene el municipio, inclusive en la forma de manejar. Hoy estuvo a punto de atropellarme el chofer de un taxi que no tenía placa, en la calle Ceballos y Mera. Se salió, invadió todas las vías, yo estaba cruzando y claro, aceleró y se fue. Eso no podemos permitir, porque no se puede poner en riesgo vidas humanas y tienen que comprometerse todos a tener conductores responsables. Lo que pasa es que mucha gente pelea por la carrera y cuando pelean por la carrera, por llevar un pasajero, vienen este tipo de disputas que ponen a riesgo a los peatones. ¿No permitiría que venga Uber? No, yo no permitiría que entren ni Cabify ni Uber a Ambato. El tema fotorradares. Sí. Usted ha sido permanente crítico con esto. Primero plantea que va a demandar la nulidad del contrato. ¿Es posible la nulidad del contrato? Claro. ¿Por qué no lo ha hecho esta administración? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Cómo hace la Mire, el procurador del Estado recomienda que el municipio demande la nulidad. Yo voy a demandar la nulidad. Y será un juez el que declare la nulidad y establezca las compensaciones en favor de la Municipalidad de Ambato. Hay causales para demandar la nulidad que se encuentran en el informe de la Procuraduría General del Estado y algunas en el primer informe de la Contraloría. Declarada la nulidad,
se establecen las compensaciones y termina el contrato. Pero antes de que el juez declare la nulidad, yo por supuesto voy a tomar medidas inmediatas. Me dicen que ahora existen cerca de 18 fotorradares, inicialmente eran 9. ¿Quién le dijo? Gente que está vinculada al mundo del tránsito. 18 fotorradares. ¿Dónde están? Un fotorradar no puede estar ni pendiente ni en curva. Tiene que estar bien calibrado. Y las señales deben ser tan visibles y tan claras que el conductor sepa que existe un fotorradar. Porque la función de un fotorradar en cualquier lugar civilizado del mundo no es la de recaudar, sino la de disuadir. Y resulta que en Ambato los fotorradares están para recaudar. Porque si hay más sanciones, más multas, existe una empresa concesionaria que tiene ganancias en beneficio de sus accionistas. Pero está señalizado. Se Falta. ve El problema la pantalla LED que le dice que está acceso a velocidad. El problema es que si va un bus por el lado derecho y uno va por el lado izquierdo, el bus le tapa la señal y se convierte en una trampa. En algunos no, porque la gente ya conoce y sabe, pero hay otros radares que generan serios problemas. Por ejemplo, el radar que está a la altura del mercado mayorista. Es un radar que uno no sabe dónde está y se confunde con la velocidad máxima porque uno estima que en esa vía que tiene 4 o 6 carriles podría ir a 70 kilómetros por hora cuando el límite máximo es de 50 kilómetros por hora. Entonces lleva confusiones, ya que muchas personas paguen estas multas exageradas que, como les digo, benefician a la concesionaria privada. ¿Usted plantea un estudio del sistema para bajar las multas de tránsito? Sí, en el sentido de que mediante ordenanza se pueda aplicar con las excepciones y resquicios que la ley permite, una modalidad de sanción que impida el cobro exagerado que ahora existe. ¿Hay huecos en la ley? Sí, en el tema de los rangos moderados. Entonces, pero eso lo establece el reglamento a la ley de tránsito. Ajá. ¿Cómo? Pero mediante ordenanza, eso es lo que estoy estudiando, quiero ver una solución, porque esperar que se reforme el Código Integral Penal es una espera que tomará tiempo. Esperar que las autoridades nacionales cambien los reglamentos también. Yo soy de aquellos que solucionan los temas al minuto. Entonces, coloqué en mi plan de trabajo porque quiero estudiar. Me han dicho algunos que conocen y yo también he pensado que se podría, mediante ordenanza, reducir el impacto de las multas utilizando la figura del rango moderado. Así es. Subiendo el rango moderado. Así es, subiendo el rango moderado. Porque claro, no tiene sentido que alguien pague, si va a 52 kilómetros por hora, una cantidad que llega a los $120 cuando el límite máximo está en 50. Usted también plantea implementar un centro de revisión vehicular. Sí. Pero ya solo va a implementar. Sí, que mire, está bien, espero que lo implementen, pero ya se van en el mes de mayo, y hasta mayo hasta mayo tiene límite. Hasta mayo no estará el centro de revisión. Entonces, ese me parece que es un tema importante para Ambato. ¿Por qué es importante el centro de revisión vehicular? Porque actualmente el centro de revisión es manual, prácticamente al ojo. Ambato, una ciudad de la envergadura que tiene, con un centro de revisión manual. Y porque al establecerse un centro de revisión de primera en Ambato, inclusive se revisarían vehículos que se matriculan en otros cantones. Otro punto, regresando un poco al orden territorial, es un problema de la ubicación de la zona de tolerancia, la zona roja. ¿Usted va a seguir donde se están ubicando, a permitir que se sigan ubicando en el paso lateral? Bueno, ya se han instalado allí una serie de centros de diversión. Resolver lo contrario me parece que es imposible porque significaría cerrar, derrocar, y eso conlleva una serie de costos y pérdidas, y han dejado que allí se instalen y funcionen. Yo lo que garantizaré es que esos centros funcionen en el lugar en el que menos daño social ocasione. Lo que no quiero es que ocasionen un daño social en lugares, diga usted, destinados exclusivamente a vivienda o a otros fines. ¿Y qué haría con el trabajo sexual de aquí? Que tampoco ha sido resuelto desde algunas administraciones del Parque 12 de Noviembre. Mire, cuando yo era alcalde de Ambato, logré que al menos en el Parque 12 de Noviembre no estuvieran las trabajadoras sexuales a la vista del público, sino en los lugares que allí existen. Ahora, en cambio, se las ve deambulando por un lado y ya no solamente se limitan a esa zona, sino que se desborda la presencia de trabajadoras sexuales. La idea es la de que, en principio, no estén como están ahora en las calles hasta que puedan desplazarse indudablemente a otro lugar. ¿Y qué haría ahí entonces? ¿Cuál sería la exigencia? Mire, si uno dice voy a cerrar y clausurar
todas las residenciales que allí existen, se les causa un daño a los dueños de las residenciales, que además suelen decir, aquí lo que tengo son pasajeros que van y vienen. El asunto básicamente pasa por evitar sobre todo la delincuencia en la zona. Si se regenera completamente el Parque 12 de Noviembre y el barrio Altivo Ambateño que está cerca, yo espero que se baje el nivel de delincuencia, el microtráfico que existe en la zona, y ello va a llevar a que el ejercicio de las trabajadoras sexuales en sus actividades también cambie. Yo no quiero decirle llego y salen todos, porque eso no va a pasar, y yo soy muy serio en las cosas que digo, pero sí tengo previsto para el Parque 12 y el barrio Altivo Ambateño una regeneración completa que ayudaría a disminuir el impacto que tiene ahora el trabajo de las señoras trabajadoras sexuales. ¿Y el tema de los bares y discotecas, dónde deberían estar ubicados? Bueno, lo ideal sería que tengamos algo como el Pueblito, que es un lugar entre Alajuela y San José de Costa Rica, con todas las seguridades para la diversión de jóvenes, de mayores. En Ambato es muy difícil, pero no se puede localizar en un solo lugar la existencia de bares, sobre todo en esta crisis económica. Conversé con algunos de los bares de Ambato y la principal queja que ellos tienen es que la principal institución que les hace competencia desleal es el municipio, porque cuando hace los bailes el municipio en la explanada se consume cualquier tipo de licor, la gente se queda allá, y bares que tienen todos los permisos, que inclusive tienen protecciones contra el ruido, están literalmente vacíos. Pensando en la economía, yo no quisiera atreverme a decir voy a cerrar y van a otro lado, como tampoco puedo anticipar lo que va a pasar con los centros artesanales. Existe una disposición a nivel de la municipalidad que los talleres artesanales deben salir del lugar donde están e irse a otro lado. Pero si en Italia, en todo el mundo, en Manhattan, usted encuentra talleres artesanales que funcionan precisamente en los lugares de vivienda, siempre y cuando no sean contaminantes. Entonces es muy difícil estos desplazamientos de varias actividades porque eso genera costos para artesanos, para dueños de bares que no pueden asumir. Entonces, ¿cómo regular esto? Porque ahora se ponen, digamos, en todos los sectores. Mire, hay bares y bares, unos que están sometidos a todo el rigor de la ley. Inclusive me decía el dueño de un bar, estamos con permisos, tranquilamente, dando seguridad, y el rato menos pensado llegan ciertas autoridades de vigilancia a pedir las cédulas. Una persona de 64 años que está tomándose una cerveza, que es turista de paso, no tiene la cédula, tiene que abandonar el bar, porque no tiene la cédula. Pasan las 2 horas, otra vez, van a ver si tienen cédulas o no. Entonces, ese tipo de acciones, dicen ellos, para quienes cumplimos la ley, pagamos, estamos organizados, ahuyentan el turismo, nos dejan simplemente sin clientes, porque alguien llega y dice, vea, tanta molestia, me voy a otro lado. Y claro, económicamente se afecta el dueño de ese lugar de diversión y se afecta a la ciudad. En el tema productivo, usted plantea el desarrollo de un centro de innovación integral para el fomento de tecnologías. Ese es un plan de primer nivel, se va a llamar Ambato Ambato Lab. Lo ha preparado una persona que ha trabajado muy cerca de la Municipalidad de Guayaquil en todos los proyectos que allí se han desarrollado en materia de innovación y educación. ¿Cómo va a funcionar esto? Ese proyecto va a ser un centro en el que se puedan nuclear todas las iniciativas relacionadas con el ámbito productivo y se va a complementar con el desarrollo de un sistema educativo en destrezas, con el programa Edúcate, por ejemplo, se hace en la Municipalidad de Guayaquil, aquí le pondríamos otro nombre, que permite que los recursos humanos locales tengan destrezas que normalmente no adquieren en colegios, en escuelas, para poder generar una actividad económica o emprender. Entonces, esa es la iniciativa que ya se ha hecho en Guayaquil, en el municipio de Guayaquil, que yo quiero trasladarla a Ambato, claro, en una menor dimensión por la diferencia de tamaño que existe entre Ambato y Guayaquil. También dice que va a impulsar la construcción del centro de convenciones de Ambato. ¿Cuál sería el sentido de Bueno, el centro de convenciones, sí, lo impulsaría si existe financiamiento. Ya se endeudó él. Cuesta ¿Qué ha cuestionado usted el 30 millones de dólares, y cuando yo veo los 30 millones de dólares pienso 2 veces, porque hacer el centro con una inversión tan alta para que se hagan 1, 2 exposiciones y luego tengamos el problema de que la gente no va. Ya ocurrió con un centro de exposiciones. Cuando yo era alcalde,
se hizo el centro de exposiciones en la vía Picahua. El municipio no puso un centavo, fue un empresario privado el que lo hizo, pero fracasó. Y ahora ese centro está convertido en la agencia de tránsito municipal. Entonces yo pienso que tal vez Ambato, con una inversión tan alta, podría hacer algo diferente. Sin embargo, no descarto la idea, claro, de estudiar si allí se hace ese centro tan importante. ¿Y por qué no hacerlo con la empresa privada? ¿Por qué tiene, me pregunto yo, que el municipio invertir el 100%, cuando este va a ser un proyecto empresarial que podría hacerse en una alianza entre el municipio y la empresa privada nacional? ¿Por eso ha cuestionado el préstamo de los 116 millones? Sí, bueno, primero porque el órgano que iba, o la entidad que ofrecía el préstamo, hasta ahora no se conoce su nombre. Es un banco de Miami, es lo que ha dicho el alcalde. Un banco de inversionistas de Miami, fantasma de lo que se conoce. Nadie sabe ni el nombre, ni dónde está. Hablaban en la Florida, y usted sabe que la Florida tiene varias ciudades, entonces a mí me llamó mucho la atención. Luego el hecho de que ese préstamo tendría como condición que los que van a hacerse cargo de las obras sean personas indudablemente vinculadas al préstamo, como ocurre con los créditos chinos. Los chinos nos dan la plata, pero solo los chinos contratan. Entonces, esos temas me parece... Será un bajísimo interés, ¿no? Bueno, 2%. Claro, eso es lo que dice, pero no sabemos si sobre eso está el valor de la administración del contrato de préstamo y luego los años de gracia, el tiempo en el que se va a pagar. Ese crédito bordea los 117 millones de dólares. En los 10 años en los que tiene que pagarse, supondría que el municipio destine por lo menos 10 millones de dólares de sus ingresos para pagar el préstamo. ¿De dónde van a salir los 10 millones de dólares? ¿Y las obras que se piensan hacer con ese préstamo le parecen que son importantes? Algunas la Plaza Urbina, la remodelación de la Plaza Urbina. Sí, es que lo de la Plaza Urbina, mire, hay que dar una solución real, porque el problema en la Plaza Urbina es estructural. Están prácticamente en la parte baja las vendedoras, hay algunos problemas de desagües, de agua. El problema es otro. Si suben, ¿cuál va a ser la conexión con los compradores? Volvemos al tema. Si no hay compradores, se sube, igual las ventas están bajas. Yo estoy pensando, claro, que tiene que rediseñarse la Plaza Urbina, pero tiene que mejorarse el sistema de comercialización. Se podría pensar en dar incentivos a todos esos vendedores para que no paguen ni siquiera la tasa de ocupación, porque si las ventas son tan bajas, que tengan un incentivo municipal. Pero también está allí previsto la construcción del centro de transferencia, que es una buena idea, por supuesto, y yo la voy a impulsar como la segunda etapa del mercado mayorista que quiero ¿Dónde quedaría esa segunda etapa? La segunda etapa sería esta, la de Unamucho. Del centro de transferencia. La primera etapa estaría ubicada en Izamba. Ha identificado la Junta Parroquial de Izamba, bajo la presidencia de José Luis Acurio, un espacio de unas 4 hectáreas donde se instalaría la primera etapa del segundo mercado mayorista que se construiría en Ambato. ¿Para quiénes? Para los productores que ahora utilizan la Plaza Santa Clara. Y la Plaza Santa Clara se convertiría en el mercado que le digo yo, un minorista que acerque al comprador minoritario con el vendedor. En el agua, en el tema agua, ¿qué proyectos tiene como ciudad? Bueno, hoy por hoy Ambato prácticamente está servida. Si se lograra ampliar el Quillán Alemania, se lograría unos 100 litros por segundo más para atender a las zonas noroccidentales donde falta el líquido vital. Pero no es suficiente que ello se haga porque en pocos años más, con el crecimiento poblacional y de nuevas urbanizaciones, se va a requerir agua. ¿Cuál es la otra iniciativa? Yo no descarto el río El Golpe como uno de los proyectos emblemáticos que ofrecería, ojalá, el metro cúbico promedio que se detectó hace algunos años. E igualmente, es importante que se piense en ampliar Chiquiurco. Existe la posibilidad de hacerlo y allí entraría el trabajo compartido del Consejo Provincial y del municipio. Esas son, ¿Las Pampas de Salasaca? De las Pampas de Salasaca también existen las posibilidades de obtener agua. Sin embargo, al parecer, lo que de allí podría obtenerse serviría fundamentalmente para riego o para ofrecer líquido vital a cantones distintos de Ambato. Se beneficiaría directamente Tizaleo, Mocha, Quero, Ceballos y alguna parte de Pelileo. Tiene un proyecto que se llama Joven Ejemplar. ¿De qué se trata esto? Joven Ejemplar va vinculado a este nuevo sistema educativo. Lo que queremos es que se identifiquen en Ambato a jóvenes ejemplares por su forma de ser, por su dedicación al estudio,
por el cumplimiento de sus responsabilidades y ese joven ejemplar reciba una beca de la ciudad para estudiar en los mejores centros del país o del mundo y que venga a la ciudad de Ambato a devolver, por supuesto, lo que le entrega la ciudad. ¿Cuántas becas se tiene previsto? ¿Cuántos jóvenes ejemplares estarían por año? Mire, yo creo que si comenzáramos con unos 3 sería ya importante, porque más allá del número, lo que importa es que en Ambato se sepa que a los buenos, a los excelentes, se los debe premiar y reconocer y preparar para que una vez preparados, ellos sean un aporte al desarrollo de la ciudad. ¿Y el municipio puede entregar recursos a una persona? Sí, claro, sí, por supuesto, un reconocimiento lo puede hacer. Como reconocimiento. Claro, así es. También tiene un proyecto de desarrollo de un centro de rehabilitación de adicciones, que no existe. Sí, ese tema las candidatas a concejales urbanas y rurales me dijeron, hágalo, porque en Ambato, lamentablemente, la droga ha llegado a tal punto, así como el alcoholismo, que se necesita un centro de rehabilitación de adicciones. La idea sería en uno de los espacios que tiene el municipio o que el municipio pueda conseguir. Existe una edificación del DINADER en Las Viñas que está botada. Allí podría desarrollarse este centro de rehabilitación de adicciones. También plantea un estudio en el tema de vías, del viaducto Huachichico, el mercado mayorista, Izamba, La Liria, la Rompecorazones. De aquí. ¿Cómo es este proyecto? Mire, en Huachichico se quería hacer un intercambiador. Se opusieron los habitantes de Huachichico porque la obra iba a durar 2 años y durante el tiempo de ejecución de las obras debían cerrarse los negocios. La idea es que se haga allí un viaducto con pasos deprimidos, pero que durante la construcción los negocios no se cierren y cuando la obra funcione, que los que tienen negocios allí puedan vender, porque lo más grave que puede ocurrir es que alguien tiene un negocio, le cierran el negocio 2 años, cuando quiere vender una vez terminada la obra no lo hace porque los vehículos ni siquiera se acercan. Lo que yo no quiero es que la realización de las obras tenga un impacto económico negativo, cuando Ambato necesita generar fundamentalmente bienestar económico. Hay unas obras que se han opuesto, que están planificadas desde el municipio de oposición. Una obra en Izamba, que es un paso deprimido, el Parque Sucre, el mercado mayorista. ¿Usted va a realizar esas obras que son pasos Sí, entiendo que la obra de Izamba está inclusive ya en proceso de contratación y a mí me corresponderá ejecutarla y avanzar cuando me corresponda precisamente asumir la tarea de ejecutar esa obra y yo trataré de minimizar el daño social. Los estudios no los conozco en detalle, pero efectivamente existe inconformidad. ¿Y del Parque Sucre lo va a hacer? Del Parque Sucre, no, allí tengo yo pensamientos encontrados, porque mire usted, el puente que se hizo se ha convertido en la parte baja las noches en guarida de delincuentes y de traficantes de droga, a tal punto que muchos de los moradores no pueden cruzar por el Parque Sucre. La obra tampoco presta mayor utilidad. Ahora, colocar un puente gigantesco allí daña completamente el ornato. Están bien los puentes para ciudades amplias y abiertas. Si uno va, por ejemplo, a la ciudad de Miami, en la Florida hay puentes que suben, bajan, pero todo es plano. En cambio, en la ciudad de Ambato, colocar los puentes, a mí me parece que es un gravísimo error, pudiendo hacerse otras obras viales. ¿En el mayorista? En el mercado mayorista también existe el proyecto de hacer los puentes, pero existen inconvenientes, rechazo y resistencia. Los comerciantes de Ecuador Soberano, el mercado textil más grande del centro del país, están en contra porque les afecta. Bueno, dicen que son políticos que les manejan. No, les afecta, ¿no? Porque son ellos los que se quejan, ya que les cerraría completamente el acceso. Lo mismo ocurre con los que están frente al mercado mayorista, que claro, en su lógica dicen, hacen la obra, me cierran, pierdo el negocio y al final me van a hacer pagar más contribución por mejoras porque como está cerca la obra, el frentista pagará mucho más. Allí tiene que hacerse, por supuesto, una obra importante porque el tráfico es pesado. ¿Qué solución habría ahí? Yo creo que habría que pensar en viaductos, pasos deprimidos. Por eso yo he incluido en mi plan hacer estudios técnicos que valgan la pena, porque hay estudios y estudios. Cuando un estudio está mal hecho, una obra que uno pensaba que iba a costar 100, termina costándole a la institución 300. Las fallas comienzan en estudios mal hechos. Por eso es que los estudios tienen que ser tan bien hechos que la obra que se haga funcione. El viaducto Yahuira, una obra realmente complicada de Ambato que la ejecuté cuando yo era alcalde,
supuso un estudio. Y mire usted, allí está el viaducto Yaguira, funciona, sirve. Yo quiero hacer con buenos estudios las obras que Ambato necesita. Plantea una serie de parques. Sí. El Parque de los Humedales, del Sol, del Aire. ¿Cómo están pensados estos parques? Un geoparque en Pilsurco. Claro, mire, comencemos por el Casigana. Cuando yo fui alcalde declaré zona de reserva el Casigana. Lo que quiero es que esa parte declarada zona de reserva, que ojalá se mantenga, sea un verdadero parque ecológico, con especies vegetales, que permita que desde nuestra ciudad veamos a un pulmón vivo en el Casigana. Luego está el Parque El Humedal, que se ubicaría en la Tarazana, en Picahua, y donde se podría hacer todo lo relacionado con el agua, y en vez de llamarse el humedal, le llamaríamos el Parque del Agua. ¿Por qué? Podría haber un Parque del Agua. Es que yo propuse el humedal porque me parecía absurdo que quieran hacer un Parque del Agua en la Quinta Luis A. Martínez. ¿De dónde iban a obtener el agua? Iban a llenar de agua a costa de las casas y domicilios que se iban a quedar en cambio sin agua. 2, iban a tumbar los árboles. Entonces era una locura. Al parecer han desistido ya de hacer eso. Más bien en la Quinta Luisa Martínez yo voy a mantenerla y recuperarla como una quinta histórica, emblemática, ecológica. El Parque del Sol tengo previsto hacerlo en la zona sur de Huachisolí hacia arriba, porque allí falta un parque y existen terrenos. El Parque del Aire. Grandes parques. Sí, un gran parque, por supuesto, no sé si de 1, 2, 3 hectáreas, va a depender de los terrenos, pero está planificado. El otro parque sería en la zona noroccidental, donde se encuentra el aeropuerto, sin que desaparezca el aeropuerto como tal, porque debemos pensar en emergencias. Pensemos que hay un cataclismo, que hay una erupción y se interrumpe la vía Ambato-Latacunga. Debemos tener algo mínimo, lo que sea, pero para que Ambato sea autosuficiente a la hora de desplazar ciudadanos. Pero allí está previsto lo que yo he llamado el Parque del Aire. Y el otro, el Ecoparque en el Pilsurco, es para salvaguardar ese espacio natural. Para que funcione ese ecoparque, por supuesto, habrá que coordinar con otras entidades, pero la idea es que sepamos que allí está el Pilsurco al que le vemos todos los días, pero se lo resguarde y conserve como tal, como una fuente de oxígeno y fuente de agua. ¿Y los recursos? Claro, no hay, porque son proyectos grandes. La inversión no sería mayor, más sería la decisión de hacerlo y la coordinación. Porque en la zona del Pilsurco usted ya tiene la belleza natural, la idea es precautelarlo, promocionar el turismo hacia ese lugar. Para ir finalizando, ¿cuál sería su obra emblemática de su gestión? El segundo mercado mayorista de Ambato. Si ya construí un primer mercado mayorista, ahora quiero construir el segundo mercado mayorista en esas 2 etapas. Y la otra obra emblemática, impulsar la construcción del segundo paso lateral, que uniría a Huachichico con la zona alta de Pilahuín. ¿Con qué frase quisiera que le recuerden? Trabaja y cumple. Si usted tuviera que escoger entre José Mujica, entre el Papa Francisco o Jair Bolsonaro, ¿con qué de los 3 personajes se quedaría? Con el Papa Francisco, a quien tengo el gusto además de conocer personalmente. ¿Y por qué se quedaría con él? Porque es un hombre que da paz, un hombre que inspira, un hombre que mueve lo mejor de los seres humanos. Si pudiéramos escoger un personaje histórico para mantener una conversación, ¿cuál sería? García Moreno, me encantaría conversar con él. ¿Qué le preguntaría? ¿Cómo logró cambiar este país y sentar las bases del Estado-Nación? 3 películas que recuerda usted que le hayan impactado. Comenzaré por las últimas. La película del cantante de ópera italiano, el famoso, se me fue el cieguito, como es el nombre, pues se me fue. Pero bueno, es El Padrino, desde todo punto de vista. ¿Ya? Nixon es la otra película. Y una que me encanta es MacArthur. 3 artistas que sean de su preferencia o grupos musicales. Bueno, artistas, Paul Newman, ¿Ya? me parece excepcional. Grupos musicales, Queen, cuya película la vi también hace poco, Rhapsody. Y entre otro grupo musical, digamos que Don Medardo y sus Players. ¿Cuál es el último libro que leyó? Estoy este momento... El último, después me cuenta cuál está. A ver, el último, se me viene a la cabeza. A ver, 2666 de Roberto Bolaño. Ahora, ¿cuál está leyendo?
Ahora estoy leyendo la obra esta de Raúl Vallejo, El Perpetuo Exiliado, que es la historia de José María Velasco Ibarra en Argentina, Buenos Aires, donde hay episodios tan hermosos como lo que le ocurre a su esposa cuando se resbala del bus, se cae y las penurias que él pasa. Doctor Flores, le quiero agradecer por su tiempo, por el espacio que nos ha dado. La película me olvidé de decirle, pero recomiendo que vean, es del tenor italiano, el famoso El Ciego. Ya, muy bien. Le agradezco por su tiempo. Gracias. Amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes digitales, en Twitter y en Facebook, arroba La Hora Tungurahua. También de informarse todos los días en nuestro medio impreso y de vernos en nuestra página web www.lahora.com.es, porque Diario La Hora tiene lo que usted necesita saber. Southeast DX3. Encuéntralo en Automecano.